Se llama. Bueno, hermanitos, entonces en el día de hoy vamos a empezar nuestra célula como es de costumbre, cada 8 días hay que darle gracias a Dios porque eh, por todo lo que está pasando, gracias a Dios, pues Dios ha tenido misericordia de tenernos pues a todos bien, gracias a Dios. Orar mucho por lo que está pasando pues en las otras partes, en otras ciudades, también en esta ciudad que están las cosas muy difíciles. Pues sabemos que mañana también va a haber un paro, no sabemos cómo una manifestación y pues cómo vayan a estar las cosas. Entonces, pues de igual manera tenemos que orar por todas las personas y también orar los que luchan por sus vidas en los hospitales. Hay que orar por la vida de la salud de la hermana Cindy. Eh, ¿Qué más? Y no darle gracias a Dios De la por todo, mamá. de la mamá de la hermanita Cindy, Sí, ahí me acabo de para que escribir. la tengamos pues en nuestra célula. También darle gracias y nosotros pues en nuestras oraciones todos los días la encomendamos a nuestro Señor pues para que salgan bien. Entonces pues el día de hoy me corresponde a mí la oración inicial, entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y darle gracias por todas las cosas buenas y las cosas malas, pues en fin, hay que darle gracias a Él por todo, ¿no? Entonces, Padre de la Divina Misericordia, te damos gracias de nuestras vidas, nuestro de la gloria. Bendito alabado seas por siempre, Señor. La honra, Padre Celestial, es para ti, Señor. Te pido, Señor, por la madre de la hermanita Cindy, Señor, que sabemos, Padre Celestial, que tú, Rey de mi vida, eres el médico del médico y que para ti no hay nada difícil, Señor. Y Padre, la gloria que ella saldrá victoriosa, Señor. Te pido, Padre Celestial Eterno, porque sabemos tú más que nadie lo sabes, Padre, que en la ciudad, que en este país, Señor, hay cosas muy, muy duras que están pasando, Señor. Yo te pido de corazón, Rey de los cielos, que tengas tu misericordia, Señor. También te pido que fortalezcas, Padre, a todas las personas, Señor, a todas las madres, a todos los familiares, Señor, que han perdido sus seres queridos en toda esta manifestación, Rey de los cielos, Señor. Solo tú, Padre, la gloria, sabes, Padre celestial, por las que están pasando en este mundo, en el que hay guerra no únicamente en este país, sino que en muchas otras partes, Padre bonito y alabado sea, Señor. Gracias te doy, Señor. Muchas, muchas, muchas gracias, Señor, por todas las cosas buenas. Señor. Cada uno, Padre, la gloria, los intereses de estas que tú diciéndole a los Señor, porque tú eres, Señor, nuestra luz, tú eres nuestro, así guardando y protegiendo los también a ti que esta palabra, Señor, se quede uno de los Señor. Te doy gracias, Rey de los cielos, dale mi sabiduría, Rey de los cielos, alabado, Padre celestial, decorado sea Rey de Padre, te voy por mi tus amén. Amén. Hola, líder. ¿Cómo está mi líder? Nos hace mucha falta. Hola muchachos, Dios les bendiga.
Pues, ¿qué les puedo decir? Orando mucho por todos ustedes y también por mi mamá. También los extraño mucho. Tan bella. La niña que se ha convertido en la mamá de todos. Sí, siempre hace falta esa, de hasta Yankee, ya está ladrando ahí. Esa señorita que está ahí al pie de la marcha, que todo esté funcionando correctamente. Sí. Bueno, entonces ya va a dar inicio a la promesa. Bueno, la promesa del día de hoy se encuentra en Isaías 41:3. Isaías 41:3. Yo sé que quizás muchos la han escuchado muchas veces, pero resulta que he comprado un cuadernito y tengo ya un cerro de cuadernos. Ay, no. Y entonces lo dividí, entonces adelante coloqué así versículos que me gustan mucho pero digamos caracterizados, ¿no? Digamos el versículo del perdón, el versículo del amor y cosas así. Y a la parte de acá coloqué promesas. Entonces ya tengo algunas ahí. Y entonces la verdad me impactó muchísimo esta. Y pues siento que de alguna manera Dios nos habla a través de ella, amén. Aunque siempre Dios nos habla, ¿no? Pero esta es una manera muy especial pues por todo lo que ha estado pasando. Entonces dice la palabra de Dios, la leemos con la guía del Espíritu Santo, que dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Yo sé que en estas dificultades, como lo decía ahorita, se lo decía yo ahorita a la líder, solemos desesperarnos muchísimo porque pues es normal, ¿no? Normal del ser humano. Pero lo importante es saber que el que tenemos es mucho más poderoso de cualquier circunstancia que pueda venir a través del enemigo o de lo que sea, ¿ya? Entonces, lo importante es sostenernos a la palabra de Dios, a que Él nunca nos va a abandonar y, y pues que en Él todo lo podemos, amén. Entonces, pues es cortica pero sustanciosa y pues qué bonito que todos pudiéramos entender de que solos no vamos a poder hacer las cosas, ¿no? De que siempre todo va a ser mejor cuando lo vamos guiados de la parte de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, pues esa es la palabra. Espero que les haya llegado mucho a su corazón y que la pongamos en práctica. Amén. Dios les bendiga. Amén. Qué bonita promesa, de verdad. Amén, líder. Yo creo que John puedes dar inicio a la palabra, ¿no? No sé. Buenas noches, mis amigos. Buenas noches, muchachos. Y todo aquel que verá este video, este mensaje, a través de esta plataforma. Bien, quiero que nos vayamos a Juan 3:16 y declara de esta manera. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje de esta noche lo he titulado ¿Por qué y para qué murió Cristo? ¿Cómo se titula? ¿Por qué y para qué murió Cristo? Y el texto lo declara, y el texto tiene esas dos palabras, ¿por qué y para qué? El por qué tenemos que entender qué significa la palabra por qué, el término el por qué. El por qué significa la razón. Entonces, ¿por qué murió Cristo? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos amó. Pero viene la segunda, el para qué. El para qué.
El para qué significa su propósito, su plan, su objetivo. ¿Para qué Jesús, con qué propósito Jesús tuvo que morir en la cruz? Para demostrar su amor. Para demostrar su amor. Entonces, resumiendo, según el texto, Juan 3:16, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Porque nos amó. ¿Para qué tuvo que morir en la cruz? Para demostrar su amor. Pero vamos a profundizar más el por qué y para qué, de manera más profunda, porque hay otras razones por las cuales Jesús tuvo que morir y hay otros propósitos para qué Jesús tuvo que morir. Entonces, veamos de esta manera. Comencemos el por qué. Porque la justicia de Dios demandaba un pago. Porque la justicia de Dios demandaba un pago por violar la ley de Dios. Ese pago era la muerte. Pero esa muerte no era cualquier muerte, era la muerte eterna. Y vemos que la palabra muerte en la palabra de Dios significa separación. Separación. Y lo que nos separó entre Dios y el hombre es el pecado. El violar la ley de Dios representa esa separación y viene condenación, o sea, una separación. A algunos no nos cuesta decirlo, pero es la realidad. La separación de Dios de una eternidad sin Él. Y esto significa una eternidad, una condenación eterna. Entonces, esa es una de las razones por la cual Jesús tuvo que morir en la cruz. Porque lo demandaba la ley, demandaba un pago, demandaba muerte. Porque Dios no podía dejar el pecado impune. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que ver a Dios como el juez. Tenemos que ver a Dios como aquel absoluto juez del universo. Y Dios no puede dejar que el pecado se magnifique de una manera en la cual no haya justicia. Dios no puede dejar el pecado impune. El pecado tiene que ser juzgado. El pecado tiene que ser castigado. ¿Y sabes? Tu pecado y mi pecado fue juzgado. Fue juzgado en la carne de Jesús. Fue juzgado. Entonces, todo aquel que ha recibido y ha aceptado el perdón de Dios y ha creído en su Salvador Jesús, su pecado ya fue juzgado. Dios no nos puede perdonar de manera arbitraria. Tiene que haber un pago, porque el pecado no puede quedar impune. Entonces, ¿por qué? Porque éramos culpables de juicio. Porque el que viola la ley de Dios no es inocente. Y hay que entender una cosa, y es que la ley representa la justicia perfecta de Dios, el carácter santo de Dios. Y tenemos que ver a Dios en este tema como el Dios, como el juez absoluto. Y la ley representa su justicia. Y el que viola su ley es culpable de juicio. Y el pecado son como las ofensas o deudas que son demasiado grandes para ser cubiertas por nosotros. Y por esa razón, porque nuestras obras no son suficientes para satisfacer la justicia de Dios. Nuestras obras no pueden ser suficientes para satisfacer la justicia de Dios. Si fuera así, el hacer buenas obras, entonces, ¿para qué Jesús? ¿Por qué entonces Jesús tuvo que venir a morir en la cruz? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz si nuestras obras ya satisfacen la justicia de Dios? Pero no, Dios no acepta obras humanas para ser librados del pecado. Tu pecado y mi pecado es tan demasiado grande que Dios, el Dios santo, el Dios justo, requería derramamiento de sangre para satisfacer la justicia de Dios. Pero no cualquier sangre, sino una sin contaminación de pecado para ser aceptada por Dios. Entonces, resumiendo, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Porque la justicia de Dios lo demandaba un pago.
porque Dios no podía dejar el pecado impune, porque éramos culpables de juicio, porque el que viola la ley de Dios no es inocente, porque la ley representa la justicia perfecta de Dios, porque las ofensas o nuestros pecados son como deudas demasiado grandes para ser cubiertas por nosotros mismos, porque nuestras obras no son suficientes para satisfacer la justicia de Dios, porque se requería derramamiento de sangre para satisfacer la justicia de Dios. Pero recuerden, pero no cualquier sangre, sino una sin contaminación de pecado para ser aceptado por Dios. Entonces, esa fue las razones por las cuales Jesús tuvo que morir en la cruz. Una de las tantas razones. Y ahora veamos el para qué. El para qué Jesús tuvo que morir en la cruz. Es para que nosotros recibamos perdón de pecados. ¿Y qué es el perdón? El perdón significa liberación de la culpa. Liberación de la culpa. ¿Por qué? Porque nuestro registro de pecados son tan grandes que están siendo escritos en el cielo. Cualquier obra que vaya en contra de la ley de Dios, todo acto, Dios lo escribe. Dios escribe toda obra, porque son ofensas ante la justicia de Dios. Y Dios, a través de su Hijo Jesús, derramando su sangre, borra este registro de pecado. Y al borrar este registro de pecado, borra la culpa. O sea que Jesús tuvo que morir en la cruz para librarnos de la culpa de pecado. Librarnos de la culpa de pecado. Y de esta manera nuestro arrepentimiento sea aceptado. ¿Por qué nuestro arrepentimiento debe ser aceptado? Porque tenemos que ver de nuevo a Dios como un juez. Y ese juez, o cualquier juez, si es un juez justo, no mira lágrimas. Por mucho que haya un sincero arrepentimiento, por mucho de que el delincuente ante el juez, ante la sala de justicia, se arrodille y clame misericordia, por mucho que cualquier juez se le presenten lágrimas, él no va a aceptar eso, porque el juez no mira lágrimas, el juez mira hechos, el juez mira evidencias, y las evidencias son el registro de pecado. Pero si alguien ya pagó, en este caso nuestro Señor Jesús, si alguien ya pagó, entonces nuestro registro de pecado ha sido cancelado, ya no hay culpa, y de esta manera nos habilita para arrepentirnos y nuestro arrepentimiento sea aceptado, y de esa manera podemos ser reconciliados con Él, es decir, volver en amistad con Él. ¿Qué significa esto? Significa de que antes nosotros éramos enemigos, porque viendo a Dios como el juez justo, como la justicia absoluta, y nosotros como los infractores, los que han violado su ley, los delincuentes, la justicia siempre persigue al violador de la ley, la justicia siempre persigue al delincuente, y el delincuente siempre huye el delincuente. Entonces nunca hay una unión, nunca hay una amistad, hay enemistad, se repelen, no hay acuerdo, uno persigue y el otro huye. Pero Jesús en la cruz borra el pecado, borra la maldad de nuestro interior, el registro de pecado se ha borrado, y de esa manera Él crea un puente de reconciliación entre nuestro Padre y nosotros. Jesús es nuestra puente de reconciliación, su sangre es el puente de reconciliación, y de esta manera nos habilita el acceso a una relación muy cercana a Él, porque Dios quiere tener una relación cercana, pero lo que impide este acercamiento es el pecado. El pecado nos impide acercarnos a Él, es lo que nos separa
Pero si el pecado es borrado, es quitado, su sangre la ha borrado, entonces podemos tener acceso libre a una relación profunda con Dios, a una relación. Él quiere que nosotros seamos muy cercanos a Él. Otra propósito por la cual Jesús tuvo que morir en la cruz es para que venzamos el poder del pecado. Es para que venzamos del poder del pecado por el poder del Espíritu y librarnos de su esclavitud. Y aquí hay que entender algo. Si no se acepta a Jesús, si no se acepta su sacrificio, su obra redentora, si no se acepta eso, entonces el Espíritu Santo no puede llegar a nuestras vidas para darnos el poder y vencer el pecado. Entonces, necesitas primero reconocer que eres culpable, necesitas reconocer que necesitas de un Salvador y necesitas arrepentirte, y de esa manera recibes a Jesús y al mismo tiempo recibes al Espíritu Santo, porque Dios no quiere solamente perdonar nuestros pecados. Dios no quiere solamente borrar el registro de pecado. Dios quiere que nosotros venzamos el pecado, seamos libres del pecado. Entonces Jesús no murió en la cruz solo para borrar nuestro registro de pecado. Él murió en la cruz para darnos el poder contra el pecado. Pero no recibiremos ese poder si el Espíritu Santo no entra en nuestras vidas. Y no podemos, y el Espíritu Santo no puede entrar en nuestras vidas si no aceptas a Jesús como el Salvador de tu vida. Otro propósito por lo cual Jesús muere en la cruz es para que tengamos una vida eterna en Él, para que vivamos una eternidad con Él, y de esa manera recibamos el regalo de la salvación eterna. Ahora escúchenme bien. Hasta aquí este punto quiero resumir. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Para que recibamos perdón de pecados, para que nuestro arrepentimiento sea aceptado, para que seamos libres de culpa, para que nuestros registros de pecados sean borrados y de esa manera seamos reconciliados con Él, es decir, volver en amistad con Él, para que nos habilite el acceso a una relación muy cercana a Él, para que vivamos una eternidad con Él, para que venzamos el poder del pecado, para que venzamos el poder del pecado por el Espíritu Santo y librarnos de su esclavitud, y para recibir el regalo de la salvación eterna. Ahora usted me dirá, ¿cómo recibo ese regalo? Veámoslos de esta manera, veamos unos ejemplos. Imagínense que yo tengo una enfermedad terminal. Y existe la cura. Y yo, sabiendo de que estoy a punto de morir, voy a buscar la cura. Pero me doy cuenta de que esta cura es carísima, no la puedo pagar. Entonces, si alguien se apiada de mí, un amigo que me ama mucho, se apiada de mí y la compra y me la regala, entonces aquí está la gran pregunta. El hecho de que mi amigo que me amó y compró la medicina que fue regalada hacia mí, entonces la pregunta es, ¿yo podré ser sanado automáticamente por el hecho que mi amigo me regaló la medicina? ¿Seré salvo de la muerte terminal? ¿Qué me dicen ustedes? No puedo ser curado de mi enfermedad terminal por el hecho que me hayan regalado la cura. Me la tengo que aplicar, me la tengo que tomar, tengo que ingerirla para que haga efecto en mi organismo. De la misma manera, Jesús hace 2000 años compró la cura, compró la medicina llamada el perdón. La compró en la cruz. A Él le costó su vida. A Él le costó su vida. Para nosotros es gratis.
a Él le costó y Él nos la regala. Entonces, el hecho que Él me haya regalado su perdón, automáticamente soy perdonado porque Jesús murió en la cruz. Automáticamente soy perdonado porque Jesús muere en la cruz. No, tengo que aceptar, tengo que recibir, tengo que creer el sacrificio de Jesús. Si yo no acepto el sacrificio de Jesús, mi fe es muerta. Muchas veces pensamos que recibir el perdón de Dios, que recibir el regalo de Dios, es solo a través de una mera oración llamada la oración del pecador o la oración de fe. Pero desafortunadamente este método no es tan fiable y lo sabemos. Sabemos de que por experiencia muchos, no digo la mayoría, pero muchos hacen este tipo de oración repetidamente, pero sus vidas siguen igual. Sí, igual. ¿Por qué? Porque lo que le impulsó a hacer dicha oración no fue su culpa de pecado, no fue en busca del perdón, no fue con la intención de arrepentirse. La mayoría de estas veces van con otros propósitos, no fueron con la intención correcta, con el propósito incorrecto. En el ejemplo, lo que a mí me impulsó buscar la cura fue mi dolencia, el reconocer que me iba a morir. Eso es lo que me impulsó. Lo que el pecador debe impulsarlo a buscar a Dios, buscar el perdón de Dios, primero es reconocer su culpa de pecado, reconocer que está bajo condenación, reconocer que ha violado su ley, reconocer que no merece el cielo, reconocer que merece la condenación, reconocer que ha ofendido la justicia de Dios, reconocerlo. Si no se reconoce eso, nunca va a buscar el perdón de Dios de manera correcta, nunca lo va a buscar. Entonces lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestro pecado. Y cuando tú y yo reconozcamos el pecado, reconocemos nuestra culpa, ahí vamos a buscar y a clamar el perdón. El perdón que es el único que lo puede dar es Dios. Él nos da el regalo del perdón y nos libera del poder del pecado. Entonces, debes recibir creyendo en Él, creyendo sus palabras, y sus palabras te dicen de que eres pecador, que has violado su ley. Cuando tú crees eso, te impulsan a buscar el perdón a través de Jesús, el único que puede perdonar tus pecados. Y yendo por la misma línea de pensamiento y el mismo ejemplo, vemos que esta medicina, que esta cura, fue fabricada en un determinado tiempo. Y, por ejemplo, muchos productos son hechos en un tiempo, pero ese tiempo caduca, es decir, tiene límite de utilidad, tiene límite de vencimiento. Hace 2000 años Jesús fabricó la cura, la medicina del perdón, pero la fabricó con el propósito que sea usada. Y estamos en el tiempo en el cual puede ser usada, es útil el perdón de Dios. Pero va a llegar el momento donde el perdón ya no tendrá utilidad. Y hay dos momentos en el cual el perdón no tiene ya utilidad, ya no tiene efecto. Los dos momentos son después de la muerte, porque después de la muerte, una vez que tú ya estás muerto, Jesús ya no te puede perdonar, su sangre ya no tiene utilidad, ya no hay perdón de pecado después de la muerte. Es ahora en vida es que Él desea de que busques el perdón de Dios, que busquemos el perdón de Dios.
Ahora, hoy en día es que Él quiere que nos acerquemos porque estamos en el tiempo de la gracia. Hoy es el momento, hoy es el día, no después de la muerte. Después de la muerte ya no hay tiempo de llorar, ya no hay tiempo de llorar, ya no hay tiempo, ya no hay lugar al arrepentimiento. Ahora hay lugar para el arrepentimiento. El segundo momento en el cual pierde utilidad el sacrificio de Jesús, el perdón de Dios, es en la segunda venida. Porque Jesús no viene ya como Salvador, Él viene como juez. Él ya no viene para morir por tus pecados, por nuestros pecados. Él viene para juzgar nuestros pecados. Él viene para juzgar tu pecado. Y lo que Él desea es que hoy es el tiempo de que busquemos su perdón. Jesús dijo que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Y habrán señales, terremotos, hambres, pestes, pandemias. Estamos en las pandemias, lo hemos vivido. Guerra entre nación contra nación, caos, anarquía. Y eso es lo que vemos hoy en día. Lo estamos viviendo en nuestra ciudad, en nuestra nación. Entonces, las señales se están cumpliendo. Eso quiere decir que Jesús viene pronto. Eso quiere decir que se está terminando la oportunidad de arrepentirnos. Se está terminando el vencimiento del perdón. Ya se está caducando el perdón. Corre hacia Él. Ese es el tiempo en el cual Él desea de que te arrepientas de tu pecado. Y no solo lo digo a los que nunca han escuchado de Jesús, lo digo aún nosotros, porque quizás verdaderamente nunca fuimos ante Jesús reconociendo nuestra culpa de pecado. Hicimos una disque arrepentimiento a través de una oración repetida. Es que recibimos a Jesús. Recibir a Jesús no es hacer una oración repetida. Recibir a Jesús es recibir la palabra, es reconocer nuestro pecado. Es el llamado a arrepentirnos, es el llamado a necesitar un Salvador, es creer en el Salvador. Entonces lo que Él desea es que corramos hacia Él, porque hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué? ¿Por qué murió Jesús? Entonces, ¿por qué Jesús muere en la cruz? Juan 3:16. ¿Por qué Jesús muere en la cruz? Porque nos amó, porque te amó. ¿Por qué Jesús muere en la cruz? ¿Para qué Jesús muere en la cruz? Para demostrar su amor, para demostrar su amor por ti. Entonces, este fue el mensaje, muchachos. Y este mensaje, como les he dicho, puede que sea muy directamente a aquellos que nunca han conocido a Jesús, pero también nos compete a nosotros, muchachos, aquellos que me están escuchando aquí en esta reunión. Este es el momento de que hagamos un alto en el camino. Realmente hemos recibido a Jesús, realmente hemos reconocido su sacrificio, pero hay una cosa, ya para terminar y concluir este video. Nosotros, como creyentes, debemos dar este mensaje. Y es tiempo de dar este mensaje, pero antes de darlo, debemos estar convencidos si lo hemos estado viviendo. Si lo hemos estado viviendo. Entonces, este fue el mensaje y espero que haya sido de edificación. Nos vemos en la próxima y los espero muy pronto en un nuevo mensaje. Y los dejo con este video que será de gran utilidad. Ahí, mientras ustedes están escuchando este video, hablen con Dios. Hablen con Dios y que Dios me los bendiga. Disfruten de este video.
forever.